¿Listo? No. Bueno, buenos días. En principio agradecerle a los medios que hayan venido todos acá. Estuvimos con Margarita recorriendo un poco el parque industrial. Fuimos a recorrer la fundición de aluminio, donde está Sergio Ricciardi, que ha traído esa empresa famosa de fundición, que se vino desde el conurbano a trasladarse acá más por un tema de tranquilidad en el pueblo. Y fuimos obviamente a recorrer eso que tanto apuntamos a defender, que son las pymes y el laburo genuino, y no depender tanto del Estado para generar cargos y lugares, sino que podamos crecer el país, apuntar a la industria. Y nos acompañó Margot Bloch, que es candidato a senador por la séptima, en primer lugar, y Margarita, senadora a nivel nacional, ¿no? Y la dejo con Margarita por ahí para que les cuente un poco qué es lo que recorrimos y un poco de las ideas de campaña y lo que vamos a hacer de acá para adelante. Margarita, ¿qué impresión se lleva de la empresa de fundición de aluminio que recorrió hace un ratito? Excelente, por supuesto, porque de esa manera, como también cuando hablábamos acá respecto de la confitería y de la panadería, lo más importante y el mayor incentivo que uno tiene cuando recorre las ciudades y los pueblos es esa capacidad que algunos tienen con su esfuerzo, con su dinero, de generar empleo, ¿no? Hemos conversado sobre todo sobre estos temas y lo vinculo bien con la campaña y con el motivo de nuestras recorridas. Nosotros estamos trabajando mucho en esta segunda etapa, primero con el discurso de la unidad, porque lo cierto es que se está ofreciendo a los bonaerenses hoy casi una fractura en nuestra sociedad que obliga a tener que elegir entre los corruptos que se fueron después de llenarse los bolsillos o tener que elegir entre los que están gobernando hoy y le dan la espalda a las necesidades de la gente y a la realidad social. Llama mucho la atención que durante la primera etapa de la campaña hacia las PASO prácticamente no hubo debate sobre la realidad de la Argentina, ¿no? Entonces prácticamente toda la campaña fue hablar del otro, hablar de la grieta, y lo cierto es que uno se encuentra todos los días con los problemas que existen, que están vinculados sobre todo con la economía de bolsillo, que a la gente no le alcanza, frente a un gobierno que ha decidido hacer su gran apuesta en la inversión extranjera y se olvida de los empresarios que están invirtiendo en el país, ¿no? Hoy cuando nosotros hablamos de la PYME, de poner en el centro de nuestra agenda la PYME, tiene que ver con reconocer que la PYME es lo que está sosteniendo hoy el 80% del trabajo, y en general es el trabajo digno, genuino, porque muchas son empresas familiares, que es lo que acabamos de ver recién acá. El foco que nosotros vamos a hacer en esta segunda etapa de la campaña tiene que ver exactamente con eso. No caigan en la trampa de tener que elegir entre esas opciones, porque lo que la Argentina necesita efectivamente es una oposición seria, responsable, constructiva. Siempre decimos hay que pensar que lo que se elige en octubre no es gobierno. Ni Macri ni María Eugenia Vidal tienen en riesgo sus gobiernos. Pero sí hay que entender que el Cambiemos, aunque haga una muy buena elección, no va a tener mayorías en el Congreso ni en las legislaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se vota es quiénes se van a sentar para consensuar y dialogar con el gobierno. Durante todo el año pasado nosotros dimos muestra de ser una oposición con capacidad de cooperar y acompañar muchas de las leyes que nos pidieron, tanto en la provincia como en la nación. ¿Alguien cree que la señora Kirchner es una persona con la que el gobierno se puede sentar a consensuar una ley? Es imposible, porque ella apuesta al fracaso del gobierno, no le pasó la banda presidencial a Macri. Y el otro rol que tiene la oposición y que se va a elegir en octubre es el papel de control y de poner límites. Y también nosotros el año pasado, así como cooperamos, también dimos muestras que cuando quisieron voltear las pensiones de los discapacitados, Sergio Massa fue el que presentó una acción de amparo y tuvieron que dar marcha atrás. Fuimos nosotros los que nos plantamos frente a los aumentos de las tarifas de luz y de gas, también con una acción judicial, y tuvieron que dar marcha atrás. Este es un gobierno que viene dando la espalda a la situación de la realidad del bolsillo de nuestra vida cotidiana. Se necesita una buena oposición que coopere cuando hay que hacerlo y que controle. ¿Alguien cree que la señora Kirchner puede controlar a alguien después del desastre que nos dejó? No son quienes pueden colaborar ni quienes pueden controlar. Y lo que nosotros estamos intentando es crear una fuerza política nueva, plural, diversa, amplia, que realmente abra para la Argentina una perspectiva de futuro.
futuro. El liderazgo de la señora Kirchner es un liderazgo agotado. Entonces hay que reemplazar, así como Macri expresa hoy una alternativa que se nutre de partidos tradicionales, pero expresa claramente un modelo conservador, bueno, nosotros tenemos que representar a los sectores populares, al empresario pyme, a los trabajadores, a las maestras, a los jubilados sobre todo. Esa es la agenda que nosotros tenemos y es lo que nosotros proponemos en esta etapa. ¿Qué interpreta usted, Margarita, respecto a que los intendentes del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires no se acercaron a Sergio Massa, teniendo en cuenta que a lo mejor si se hubiera podido lograr eso, tal vez el liderazgo, por decirlo de alguna manera, de Cristina Fernández no hubiese sido tal, ¿no? A ver, el liderazgo de Cristina Fernández está totalmente agotado. Después de haber sido presidenta de la República y haber ganado con el 54% de los votos, pensemos que hoy sacó el 33% en Buenos Aires, que en la Nación es menos del 20%. Si ella va hoy a una elección nacional, saca menos del 20%, después de haber tenido el 54%. Por lo tanto, es un liderazgo claramente en extinción. Y Massa lo que está planteando es un liderazgo superador, mucho más amplio. La verdad es que la pretensión de Massa no es quedarse con el kirchnerismo, no, ciertamente lo que él está planteando hoy es una convocatoria a peronistas, a radicales, a socialistas, a aquellas personas que quieren realmente pensar en un futuro distinto para la Argentina, basado en una gestión absolutamente transparente, porque muchos de los que no se quieren sentar con Massa es porque siguen convalidando el modelo de Cristina, los que no van a sentarse con Massa y salieron corriendo atrás de Cristina es no solamente por una cuestión electoral, que les pareció que atrás de Cristina conseguían más votos, también es porque convalidan el modelo de Cristina, y yo creo que en esas cosas nosotros tenemos que ser absolutamente firmes. Nosotros no tenemos nada que ver con un modelo de gobierno que sirvió una concepción del poder y de la gestión para llenarse los bolsillos. ¿Y Margarita, ¿cómo se llega a la gente? Porque ustedes sin duda siempre plantean muchos proyectos y son proyectos viables. ¿Cómo se hace para llegarle contra el discurso que manifiesta Cambiemos o el discurso que, como usted dice, el del kirchnerismo, que no se basa en propuestas a la sociedad? Al menos eso fue lo que vimos en las PASO. La estrategia más importante es la que tenemos en Roque Pérez. Cuando uno tiene una lista local como la lista que encabeza Maxi y todo el resto de quienes la integran con él, Omar Duclos en la sección, son gente tan probada en gestión, en reconocimiento de su comunidad, en honestidad. Esa es nuestra mejor carta de presentación, porque no hay que confundirse que en las campañas electorales todos hacen lindas propuestas. El tema es tener la seguridad que cuando lleguen van a cumplir lo que prometieron. No sirve solamente la buena campaña electoral, el gran marketing electoral. Nuestro desafío principal es reconstruir la confianza de la sociedad en sus representantes públicos. Necesitamos que las personas que llegan a cumplir una función pública honren en ese lugar la representación que su comunidad le ha dado. Entonces, esa es nuestra estrategia. En términos de campaña, lo veníamos conversando recién con Andrea, es el puerta a puerta, cara a cara, ir a ver, a explicar, a conversar con la gente. Nosotros tenemos que ir a buscar en cada distrito a las personas que no fueron a votar. Yo no tengo el número de Roque Pérez, pero hemos sacado un promedio de distritos donde el 4, el 5 o hasta el 7 y el 8% de la gente no fue. O el voto en blanco también, que sigue o el voto siendo... en blanco. Esa gente que no votó, está claro que es mucho más permeable una propuesta como la nuestra, porque los que querían votar, yo digo, los que votaron a Cambiemos, es un voto muy anticristina. Y ese es un voto muy militante. Todos los que querían que no ganara Cristina fueron ese domingo a votar en la PASO disciplinadamente. El voto de Cristina también es un voto muy consolidado, muy cerrado, piso y techo al mismo tiempo. Yo creo que ellos no tienen capacidad de ir captando ninguna otra parte del electorado, que están muy cerrados ahí. Nosotros tenemos que llegarle en el cara a cara y puerta a puerta a todos los que no fueron, a realmente mostrarles lo que somos, quiénes son nuestros candidatos. Yo creo que tenemos acá una lista extraordinaria como para que la gente sepa que puede confiar en ellos y no quedar entrampada en la lógica del poder que plantean los que solo piensan llegar para beneficio personal, ¿no? En el puerta a puerta y en la búsqueda de este voto también hay algunas listas más pequeñas que no llegaron a pasar y también hay otros que se van a ir desprendiendo, Nosotros tenemos que poner mucha confianza. Ahora, lo central es
que nuestra construcción no es una construcción que se agota en octubre. Si algo nosotros tenemos que hacer es quedar bien parados, instalados, porque estamos construyendo un proyecto a futuro sobre todo. Y en ese proyecto es la gran convocatoria que nosotros hacemos, donde puede confluir gente que viene de distintas historias y de distintas procedencias. Para nosotros las condiciones son la buena gestión, la idoneidad y la honestidad. ¿Cómo se revierte, los números de la séptima, Omar? Bueno, con esta estrategia que marcaba Margarita, con cercanía en cada una de las comunidades, dando a conocer nuestras propuestas, conocemos la región, sabemos la necesidad que hay que en la legislatura el interior bonaerense esté representado, que podamos aportar desde una agenda donde hay muchos temas para incorporar, muchos temas para trabajar. La provincia tiene enormes desafíos porque hay problemas estructurales que hacen a la sustentabilidad del Estado provincial y devolverle a los bonaerenses un Estado que brinde servicio, que sea promotor del desarrollo, transformar las buenas intenciones que en estos tiempos se escuchan en políticas públicas eficaces. No alcanza con las buenas intenciones, ese debe ser el punto de partida, pero necesitamos definir un plan integral en materia de seguridad, necesitamos revisar el sistema educativo para que la escuela vuelva a tener un sentido. Recién cuando charlábamos con el emprendedor en la fundición de aluminio, y con cualquier emprendedor que uno conversa aparece la necesidad de contar con recursos humanos calificados, preparados. Bueno, ahí es donde surge la necesidad de tener un sistema educativo que forme ciudadanos plenos y también sea un vínculo, una conectividad desde la escuela hacia el mundo del trabajo, cada vez más desafiante, cada vez con más tecnología. Necesitamos que la infraestructura también llegue a todos los vecinos. Hoy vemos que se habla de obra pública porque vemos algunas reparaciones en las rutas. Nosotros quisiéramos también que la provincia vuelva a construir viviendas, por ejemplo. Hace años que el Instituto de la Vivienda de la provincia no construye una vivienda social. Te agrego un dato, presupuesto 2016, porque siempre el gran problema es que no se hicieron cosas durante muchos años, entonces los que están ahora dicen, no, pero la herencia fue terrible, y eso es cierto. Pero lo que nosotros necesitamos es un cambio de rumbo. Este gobierno en el año pasado destinó un presupuesto chico, pero era un presupuesto de 400 millones de pesos a la construcción de viviendas en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto ejecutaron? El 25%. Cuando llegó el fin de año, solamente el 25%. El gran problema que tiene la provincia hoy con este gobierno es una muy mala asignación de los recursos públicos. Yo siempre digo, la gobernadora tiene buenas intenciones, pero muy malos resultados. En la provincia se gasta más plata en publicidad y propaganda que en arreglo de escuelas y hospitales. Y el número de la vivienda es terrible. Todos sabemos perfectamente que podríamos avanzar en un problema de déficit de vivienda terrible, pero solo ejecutan el 25%. Estoy hablando del año 2016. Y el control sobre hoy eso, hay un segmento que puede acceder al crédito hipotecario, pero hay otro segmento que no puede acceder, que no califica porque está en la informalidad económica, laboral o porque tiene ingresos insuficientes. Ahí es donde tiene que estar el rol de la política social habitacional del gobierno, que está ausente y el desde hace control varios sobre años. esas políticas que entonces por ahí los ciudadanos no nos enteramos tampoco. Para digo, eso porque hacen falta más legisladores, justamente. Los anteriores se robaban la plata que iba para las viviendas. Mire, yo entre las atrocidades que he encontrado del gobierno anterior fue lo que ocurrió con la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Es criminal lo que hicieron. Más de 1.000 millones de pesos que iban destinados a viviendas para los más pobres, para los que no acceden al crédito, se lo llevaron en esa maraña mafiosa que había entre los funcionarios públicos, la utilización de una organización de derechos humanos, empresarios. La verdad es que terminaron armando eso y se llevaron las viviendas de los más pobres. Estos se la llevan en la publicidad y la propaganda para instalar el marketing y la buena imagen de los funcionarios. Entonces me parece, no hay un criterio, sinceramente, de asignación de los recursos destinados a la finalidad que deben tener. Margarita, perdón, Sí, yo claro. quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinión le merece la toma de las escuelas? A ver, siempre reivindicando la libertad de quienes protestan, los estudiantes o quien sea, de elegir su forma de protesta, a mí la toma no me gusta. Entre otras cosas porque me parece que es quitar el ámbito donde se debe dar el diálogo.
A mí me pareció muy bien que la ministra la semana pasada, esta semana, hiciera un diálogo con los estudiantes. Algunos criticaron a la ministra porque dijeron, no, mientras que las escuelas están tomadas no debe dialogar. Sin embargo, a mí me pareció que fue un buen gesto de parte de ella, que fue decir, no, voy igual y abro un espacio de diálogo. Y creo que los estudiantes tienen que hacer lo mismo. Me parece que los estudiantes tienen en este momento que flexibilizar su protesta, por más legitimidad que la protesta tenga, para abrir un espacio de diálogo, y ese debe ser adentro de la escuela. ¿Cómo van a crecer en el último mes como fuerza? Sobre todo con esto que decíamos, yendo a buscar en cada lugar, en cada casa, hablándole a la gente de frente, que es como nosotros lo hacemos, tratando un poco de desnudar las cosas que vienen ocurriendo, de quienes prometieron un montón de cambios y hoy nos terminan mostrando que son más sigamos que cambiemos en realidad. No solo porque mantienen esa lógica de los negocios privados adentro del Estado, sino fundamentalmente porque no hay una respuesta. Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, en la provincia lo cierto es que no tenemos ni mejoras en la educación, ni en la salud, ni en la seguridad, ni en la justicia. No hay una prioridad que diga, bueno, estamos atendiendo lo que son las demandas principales de los bonaerenses. Y cuento otra cosa porque he venido a recorrer durante 2 días seguidos muchos de los distritos más inundados. Tal vez Roque Pérez no está al tope de los que tienen este conflicto, pero es una demostración de las cosas que nos están pasando. Yo ya había venido hace 2 meses, había sobrevolado la zona inundada. Hoy la provincia tiene más de 3 millones de hectáreas bajo el agua. Esto significa una pérdida enorme. Entonces lo que hice fue ir a mirar en el área de mi competencia, que es la nacional, qué estaba pasando con el Fondo de Infraestructura Hídrica. Un fondo que se crea con una parte del impuesto a los combustibles y que el mismo decreto de creación dice que esa plata se debe destinar a la recuperación de la capacidad productiva de las tierras. Obviamente para resolver el tema de las tierras que están hoy inundadas o anegadas. Cuando voy a ver qué hacen con esa plata, ¿saben con qué me encuentro? Primera novedad, primer disparate, 3.000 millones de pesos en un plazo fijo. Este gobierno, un plazo fijo de 3.000 millones. Yo hice la pregunta al jefe de gabinete que estuvo en la Cámara de Diputados la semana pasada y él me contesta, lo que ocurre es que como las obras que hay que hacer, se refiere obviamente al salado, son tan grandes que mejor guardamos la plata hasta tener todo lo que se necesita. El primer disparate es que las obras se van pagando en la medida en que se ejecutan, por lo tanto eso es una respuesta que no corresponde. Pero hay otra cosa más grave, que es no entender que hoy ese dinero destinado a resolver algunas de las pequeñas situaciones, todos hemos visto de manera directa a ustedes o a través de la televisión las rutas que se han caído, los puentes que se han caído. Esa plata se podría destinar perfectamente a resolver ese tema puntual. En algunos casos los caminos internos están totalmente intransitables, con esa plata se podría resolver. Nos encontramos en algunos lugares donde las maestras y los alumnos no pueden llegar a la escuela porque tienen los caminos cortados. En otros lugares los canales están tapados y esa plata se podría destinar mínimamente a resolver el problema de liberar esos canales para liberar el agua. No, la plata está en un plazo fijo. Esto es una bestialidad. Les digo la segunda novedad que me encontré del fondo, insisto, que debe estar destinado a las obras hídricas. El 40% de la parte ejecutada, ¿saben a dónde fue? A la provincia de Santa Cruz, en este gobierno. Después de que durante 12 años la provincia de Santa Cruz fue beneficiada con todos los recursos que los Kirchner le pasaban, y hoy no sabemos dónde esa plata está, una provincia con 320.000 habitantes que hay que auxiliarla permanentemente porque está totalmente incendiada y no pueden pagar ni los sueldos, estos le transfieren sumas millonarias a las represas Kirchner-Cepernic, que son unas represas muy cuestionadas por el impacto ambiental, por la falta de transparencia, porque fue un negocio poco transparente con los chinos y con electroingeniería, y esto le están pasando a la provincia de Santa Cruz el 40% de un fondo que sería necesario para la provincia de Buenos Aires, con la situación de las inundaciones que nosotros tenemos, porque además hay que entender siempre, lo he visto en muchos de los pueblos de la región, todo
Todos sabemos perfectamente que cuando el campo anda bien, los pueblos andan bien. Y el pueblo recibe el impacto positivo del campo cuando las cosas están bien. Hoy los pueblos también sufren esta situación. Nosotros nos hemos llevado el compromiso primero de agilizar el decreto de prórroga de la emergencia, que está vencido y no lo han firmado. Es toda una maraña burocrática que la verdad hace que demore un decreto meses y meses. La otra cuestión que llevamos es la posibilidad de compensar a aquellos productores que no llegan al porcentaje que la ley exige para la declaración de desastre, que por lo menos le bajen los impuestos proporcionalmente, ¿no? Y la otra cuestión también es en el impacto que tienen los pueblos, que nosotros podamos, en la discusión que venimos dando para eliminar el IVA en las tarifas de luz y gas, beneficiar a los que están en los pueblos inundados, porque realmente sabemos perfectamente cómo lo sufre después el pequeño comerciante, ¿no? Entonces nos llevamos varios de los compromisos para trabajar. Sumado a eso, estamos preparando también un sistema, un mecanismo de control de ejecución de las obras, porque ahora la gobernadora, al igual que todos los gobernadores anteriores, en la campaña electoral viene y mete la primera pala para decir que inaugura las obras. Esto lo hemos visto en los últimos 5 gobiernos, en todas las campañas electorales. Lo que nosotros queremos es que haya un sistema de monitoreo sobre el avance de las obras. Entonces, que realmente, no nosotros, sino la ciudadanía, las organizaciones rurales, sobre todo de productores, tengan un control sobre el avance de las obras y sobre el financiamiento de las obras. A ver, pagamos tanto certificado, bueno, ¿cuánto es lo que se hizo de la obra? Que exista un mecanismo de control social también, porque si no nos van a volver a pasar siempre las mismas cosas. Margarita, recién estuvo en el parque industrial y uno de los problemas más graves que tiene desde un comerciante hasta un gran empresario es el impositivo, la carga impositiva de la provincia de Buenos Aires. Ustedes, ya lo hemos escuchado en los demás candidatos, incluso creo que Sergio lo dijo acá, tienen una propuesta. ¿Es viable que se pueda llegar a realizar alguna reforma impositiva? Nosotros venimos desde años planteando la necesidad de una reforma integral al sistema impositivo. Esto va de la mano de una gran discusión que la Argentina se debe, que es cuál es su matriz productiva en realidad. Hoy conversábamos con Maxi también la importancia que tienen estas regiones, que es siempre tener un campo con capacidad de producir, pero también una industria, porque así la Argentina se hizo grande, pudiendo combinar algo que no tiene por qué ser incompatible, campo e industria. Ahora, lo que se necesita es redefinir un proyecto de país, un proyecto productivo, y cuál es el sistema impositivo que necesitamos. Hoy, lamentablemente, toda la presión impositiva cae sobre el que produce y sobre el que consume. Lo habrá dicho Sergio cuando estuvo acá, porque él lo repite mucho, los bancos extranjeros vienen, compran LEVAC y no pagan impuesto, ¿no? Acá se ha hecho, y viene muy a cuento de las cosas que escuchamos hoy, necesitamos combinar también el trabajo con la educación. Cómo darle hoy a los jóvenes las habilidades que nuestro tiempo requiere, que tienen a veces más que ver con una enseñanza de oficio para poder entrar en un trabajo de ese tipo. Y respecto también de la cuestión de los impuestos, lo que nosotros vemos es que hay que resolver esta doble o triple carga impositiva que implican muchas veces los municipios, la provincia y la nación, cargando una presión sobre las mismas actividades. La Argentina necesita tener un sistema de impuestos más simple, con menos impuestos más eficientemente cobrados y que no castiguen la producción sino la especulación en realidad. Se habla mucho sobre el tema de la renta financiera. Miren, hay otro tema que me parece que es central. En esta semana salió un informe que dice que la Argentina es el 5º país del mundo en la cantidad de dinero que tienen en paraísos fiscales. Los primeros países son Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todos los petroleros, los supermillonarios del mundo. Después viene Rusia, Venezuela y Argentina en la 5ª. En ese lugar, de los millones de dólares que tienen afuera la Argentina en los paraísos fiscales. Esto es una vergüenza. Ahora, ¿cómo un sistema impositivo no se va a replantear esta situación? Vamos a seguir dejando que se lleven capitales. La fuga de capitales, que era un problema desde antes, sigue siéndolo ahora. Ahora, también pasa muchas veces por la ejemplaridad. El ministro de Hacienda de Macri, Nicolás Dujovne, presentó su declaración jurada donde dice que tiene toda su fortuna, que no es poca, 90 millones de pesos, en el exterior.
El ministro que tiene que salir a convencer a los inversores tiene su plata afuera. Hay que entender que la plata afuera tiene dos objetivos. O es para evadir impuestos o para esconderla. Entonces, algo hay que hacer con esto. El gobierno hizo un blanqueo, tuvieron un muy buen resultado y detectaron 90.000 millones en el exterior. Ahora, ¿es razonable que un trabajador en la Argentina tiene que pagar impuestos para comprar la leche que lleva a su casa y un señor que tiene un departamento que vale 2 millones de dólares en Punta del Este o en Miami no paga impuestos? Entonces, es necesaria una reforma impositiva, pero la reforma impositiva tiene que apuntar a eso. Cuando los funcionarios del gobierno hablan de la reforma impositiva, hablan de eliminar los aportes patronales, la fórmula fracasada de la década del 90. No, discutamos el IVA de los alimentos, cómo hacer para sacarle el IVA al trabajador que compra la carne, la leche y el pan para llevar a sus hijos. Margarita, una última de mi parte. ¿Cómo avisora usted el futuro político y personal del expresidente Fernández? Malo, político, personal y judicial. Del político ya hice referencia en cuanto a veo que es un liderazgo agotado. Son muy pocos los que a esta altura se quieren sacar una foto con la expresidenta, ni siquiera haciendo referencia a la pregunta anterior suya sobre los intendentes. No vi muchos tampoco interesados en sacarse la foto. Creo que es un liderazgo políticamente agotado. Si ella llegara al Senado, que aseguro que yo hago todo lo posible para que no llegue, pero si llegara al Senado, ya el propio presidente del bloque justicialista ha dicho no, que se busque otro bloque porque acá no va a entrar, así que el futuro político es muy complicado. El futuro judicial es muy complicado, por supuesto, porque ella es responsable de una cantidad de delitos cometidos contra la administración pública y las pruebas de esos delitos están. Las causas podrán no avanzar en la dinámica que nosotros quisiéramos, pero sin ninguna duda que en algún momento vamos a tener los resultados, porque los delitos se cometieron y las pruebas de todos esos delitos están. Por lo tanto, el destino personal de ella está muy atado a eso, porque ella es una mujer que ha estado acostumbrada siempre a las mieles del poder y de la riqueza, ¿no? Y esa situación es la que le va a empezar a complicar también su vida personal.